Bueno, normalmente cuando se piensa en la ingeniería de vanguardia, la mente se va directamente a laboratorios superasépticos, metales pulidos, cables perfectamente ordenados, ese tipo de cosas. Sí, claro, un diseño súper centralizado y limpio. Exacto. O sea, un coche tiene un motor, un ordenador tiene un procesador y todo funciona con una lógica que, bueno, nos resulta familiar. Totalmente. Pero hoy, en este nuevo análisis detallado, el objetivo es explorar un tipo de ingeniería completamente distinta, una que lleva perfeccionándose cientos de millones de años y que francamente parece sacada de una novela de ciencia ficción dura. Es que es una biología casi alienígena. A ver, opera bajo unas reglas que desafían nuestra intuición por completo, pero ha resultado ser el diseño más exitoso de la historia de la Tierra. Madre mía, ya te digo. Y bueno, las fuentes que manejamos hoy, que abarcan enciclopedias extensísimas sobre biología, evolución y ecología, nos muestran un panorama que es abrumador. Y la misión de este análisis es dejar atrás de una vez por todas, esa idea un poco anticuada de que son simples bichos molestos o plagas. Totalmente, hay que cambiar el chip con eso. Claro, porque la realidad que revelan los datos es apabullante. O sea, más de la mitad de todas las especies animales conocidas en nuestro planeta pertenecen a este grupo. Más de la mitad, sí. Es una locura. Estamos hablando de un dominio absoluto. Son los verdaderos arquitectos de nuestro mundo y la supervivencia de los ecosistemas está intrínsecamente atada a la suya. Efectivamente. Y ese éxito tan abrumador no es casualidad. Es el resultado de cientos de millones de años de adaptación llevada al extremo. Ya, han conquistado casi todo, ¿no? Prácticamente todos los rincones de la superficie terrestre y del aire. Y lo han hecho porque su diseño básico es de una versatilidad y una eficiencia mecánicas que, bueno, la tecnología humana todavía sueña con replicar. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque es súper común llamar insecto a cualquier cosa pequeña que se mueva por el suelo. Sí, sí, metemos todo en el mismo saco. Exacto. Pero cualquiera que lo mire un poco sabe que un insecto se define por tener 6 patas y el cuerpo dividido en 3 partes, cabeza, tórax y abdomen. Eso es vital. O sea, las arañas o los ciempiés se quedan fuera de este club automáticamente. Claro, tienen demasiadas patas. Pero a ver, al revisar las fuentes, lo que realmente me voló la cabeza no es la forma en sí, sino el material de construcción. La quitina. El verdadero truco de ingeniería está en el exoesqueleto, ¿verdad? Es que el exoesqueleto lo cambia absolutamente todo. Pensemos, por ejemplo, en sus primos evolutivos marinos, los crustáceos, los cangrejos o las langostas. Vale. Ellos utilizan compuestos pesados, basados en el calcio, para endurecer sus caparazones. Y claro, bajo el agua eso es muy efectivo, te da protección. Pero en tierra firme, llevar ese peso encima debe ser un lastre enorme. Un lastre brutal. Así que los insectos, al adaptarse a la vida terrestre, desarrollaron una ruta metabólica única. Segregan esta sustancia que decíamos, la quitina, pero en lugar de usar minerales pesados, emplean una enzima muy específica que, fíjate, utiliza el mismísimo oxígeno del aire para crear enlaces cruzados en las proteínas de su cutícula. ¡Ostras! O sea, es como si en lugar de construir un tanque de acero pesado, hubieran inventado una especie de fibra de carbono orgánica. Tal cual. Y encima se endurece simplemente al entrar en contacto con el aire. Es un vehículo modular de altísima eficiencia donde cada pieza encaja a la perfección. Exactamente. Es un diseño brillante. Pero claro, al leer esto en la investigación surge una duda enorme. Si este diseño basado en la quitina es tan increíble y ligero, y sabemos por los fósiles que hace unos 300 millones de años existían libélulas gigantes, Ah, la meganeura. Sí. esa, la meganeura, que tenía alas de hasta 70 centímetros, o sea, el tamaño de un perro pequeño casi. ¿Qué pasó ahí? Si ser gigantes les funcionaba tan bien, ¿por qué encogieron de esa manera? Pues lo fascinante aquí es que su mayor fortaleza arquitectónica resultó ser también su límite estructural. Al final todo se reduce a la mecánica de fluidos y a cómo respiran. ¿Cómo respiran? ¿Sí? Los insectos no tienen pulmones. Espera, nada de pulmones. Nada de nada. No inhalan aire activamente hacia grandes sacos internos usando un diafragma como nosotros. Su respiración depende de una red de tubos microscópicos. Las tráqueas, ¿no? Eso es, las tráqueas. Se ramifican por todo su cuerpo y se abren al exterior a través de unos poros en el abdomen que se llaman espiráculos. O sea, no hay un bombeo activo. El oxígeno simplemente entra por esos poros y viaja, digamos, de forma pasiva hasta llegar directamente a cada célula del cuerpo.
Exacto. Es un sistema de suministro directo por difusión de gases. Y el problema de la difusión pasiva es que solo es eficiente a distancias muy, muy cortas. Claro, si el tubo es muy largo, el aire no llega al final. Efectivamente. Hace 300 millones de años, en el período carbonífero, los niveles de oxígeno en la atmósfera terrestre rondaban el 35%. Hoy estamos al 21%. ¡Wow! Era muchísimo más alto. Muchísimo. Y esa alta presión parcial empujaba el oxígeno mucho más profundamente en tubos traqueales largos. Y eso es lo que permitía soportar cuerpos tan masivos como el de esa libélula gigante. Vale, lo voy pillando. Entonces, al disminuir el oxígeno atmosférico con el paso de las eras geológicas, el oxígeno ya no podía viajar tan lejos por esos tubos. Eso es. Físicamente, los insectos más grandes se asfixiaban desde adentro. La propia física de los gases los obligó a miniaturizarse para sobrevivir. Madre mía. Por eso hoy, el insecto más pesado apenas roza los 100 gramos. No pueden crecer más con ese sistema. Esa limitación de tamaño por pura física de difusión me parece alucinante, porque claro, esa miniaturización forzada nos lleva directamente a explorar cómo demonios funciona su interior. Que es otro mundo. Totalmente. Si no tienen pulmones y el espacio es tan súper reducido, toda su anatomía tiene que estar reconfigurada. Al leer sobre su sistema circulatorio, me encontré con que tampoco tienen una red cerrada de venas y arterias. Claro, al no necesitar sangre para transportar oxígeno a través de kilómetros de venas, su sistema circulatorio es abierto. Abierto. Suena un poco a caos. Un poco, sí. Su equivalente a la sangre, que se llama hemolinfa, se encarga únicamente de transportar nutrientes y hormonas. Y en lugar de estar confinada en tubitos, en vasos sanguíneos, esta hemolinfa simplemente inunda toda la cavidad corporal. O sea, baña directamente todos los órganos internos. Exactamente. Los baña por completo. Tienen un tubo contráctil a lo largo del dorso que actúa como un corazón muy rudimentario. Pulsa lentamente para mantener este líquido en movimiento constante dentro de su armadura. Es que la sangre flota libremente dentro del chasis. Es un concepto alienígena total. Sí, visto desde nuestra biología lo es. Y si su interior es tan distinto, los sensores que usan para interactuar con el exterior son todavía más extraños. Siempre se habla de los ojos compuestos, claro. Sí, el clásico ojo de mosca. Pero los detalles en las investigaciones son tela. Al leer los estudios sobre la mosca de la fruta, la famosa drosófila, hubo un concepto que me dejó perplejo: las microsacadas. Ah, sí, eso es una maravilla. Es que, ¿cómo es posible que una lente que es rígida e inmóvil logre enfocar imágenes y encima darles visión tridimensional? Bueno, es una solución de bioingeniería magistral, de verdad. En un ojo compuesto, la lente exterior, el omatidio, es efectivamente rígida, no se mueve. Vale. Pero debajo de esa lente hay un racimo de células fotorreceptoras. Lo que hace la mosca es contraer unos músculos microscópicos en su retina. ¿Y qué consiguen con eso? Pues hacen vibrar literalmente a estas células fotorreceptoras. Las mueven de un lado a otro a una velocidad imperceptible para nosotros. ¡Ostras, qué fuerte! Al mover el sensor justo debajo de la lente fija, el insecto captura la luz desde ángulos ligeramente distintos en cuestión de milisegundos. Ya entiende. Luego su sistema nervioso superpone esas imágenes desplazadas para calcular la profundidad. Eso es. Logran visión en estéreo sin mover los ojos ni tener pupilas. Volvemos a la miniaturización extrema y a la eficiencia. Y fíjate que su percepción del mundo va mucho más allá de la vista. Las fuentes indican que su sentido del olfato es una locura. Sí, el olfato es su sentido principal en muchos casos. Funciona a través de receptores químicos situados en las antenas y en las piezas vocales. Hay polillas macho que son capaces de detectar moléculas individuales de las feromonas de una hembra, a kilómetros de distancia y en absoluta oscuridad. Es un nivel de sensibilidad químico que nosotros no podemos ni imaginar. Y además, algunas especies de hormigas y abejas poseen magnetorrecepción para orientarse. Sí, perciben los campos magnéticos de la Tierra gracias a partículas de magnetita que tienen incrustadas en los tejidos. Funcionan literalmente como una brújula biológica integrada. Es como tener un dispositivo donde la batería está integrada en la propia carcasa, la pantalla vibra constantemente a nivel microscópico para procesar imágenes en 3D en tiempo real y encima viene con un GPS magnético de serie. Es un smartphone orgánico de última generación. Tal cual. Pero lo que me pregunto es, ¿cómo procesan toda esa avalancha de datos con un cerebro que es del tamaño de una cabeza de alfiler?
Y ahí está el verdadero secreto de su velocidad. Siguiendo un poco con tu analogía informática, si un ordenador intentara procesar todo esto desde una única CPU central, se sobrecalentaría o iría súper lento. Claro, habría un cuello de botella enorme. Exacto. Los insectos resuelven esto con computación distribuida. Su sistema nervioso está compuesto por una cadena de ganglios. Que son como minicerebros, ¿no? Sí, pequeños cúmulos de neuronas que están distribuidos por todo el cuerpo. Externalizan gran parte del procesamiento sensorial a estos ganglios locales. Ah, vale. O sea que las antenas, las patas o los ojos procesan información por su cuenta. Efectivamente, desencadenan reflejos de forma casi autónoma. Un estímulo en la pata puede ordenar un salto en milisegundos, muchísimo antes de que la señal llegue siquiera al minúsculo cerebro central en la cabeza. Claro, ese procesamiento externo en milisegundos es vital. Porque en el mundo de los insectos, reaccionar una fracción de segundo tarde significa la muerte directa. Literalmente, te comen. Lo que nos lleva, lógicamente, a cómo gestionan algo tan ruidoso y peligroso como la comunicación en un entorno que está lleno de depredadores. El sonido es un arma de doble filo. Desde luego. Veíamos que las cigarras africanas alcanzan los 106,7 decibelios. Eso es casi el volumen de una sirena de ambulancia. Es un ruido ensordecedor. Pero también hay comunicaciones mucho más furtivas documentadas en las fuentes. Claro, porque generar un sonido que viaja por el aire revela instantáneamente tu posición a todo el mundo. Por eso, multitud de especies han evolucionado para comunicarse mediante vibraciones en el sustrato. En el sustrato. ¿Te refieres a las ramas y hojas? Exacto. En lugar de gritar a los cuatro vientos, hacen vibrar su abdomen contra la rama o la hoja en la que están posados. ¡Qué listos! Estas ondas sísmicas viajan a lo largo del tallo de la planta y son detectadas por receptores hipersensibles en las patas de otros insectos de su misma especie. O sea, es un canal de comunicación privado. Totalmente inaudible para los depredadores, como los pájaros que patrullan por el aire buscando señales acústicas. Es brillante. Pero bueno, cuando la guerra acústica estalla por el aire, el nivel tecnológico de las tácticas documentadas es digno de una película de espionaje. Sí, ahí ya entramos en tácticas militares casi. El enfrentamiento clásico entre los murciélagos y las polillas tigre me dejó fascinado al leerlo. A ver, el murciélago usa la ecolocalización, emitiendo ondas de sonido que rebotan en la presa. El famoso sonar biológico, ¿sí? Pero las fuentes detallan que la polilla tigre produce unos clics ultrasónicos para interferir ese sonar. Y mi duda es, ¿cómo funciona físicamente ese jamming acústico? ¿Simplemente ensordecen al murciélago con ruido? No, no lo ensordecen. Lo confunden a nivel computacional, que es mucho más sofisticado. A ver, explícame esto. Cuando el murciélago emite su chillido ultrasónico, espera recibir el eco limpio que rebota del cuerpo de la polilla para calcular la distancia exacta. Lógico. Pero en el instante en que la polilla detecta el sonar, utiliza un órgano especializado en su tórax para emitir una ráfaga de clics. Y lo hace exactamente a la misma frecuencia que el murciélago. Ostras, ¿y entonces? Estos clics se mezclan con el eco real. En el cerebro del murciélago, esto crea una imagen fantasma. Percibe múltiples objetivos borrosos o directamente pierde por completo la capacidad de medir a qué distancia está la polilla. Increíble. Destrozan el sistema de telemetría del depredador en pleno vuelo. Es guerra electrónica pura y dura en la naturaleza. Y por si fuera poco, las fuentes apuntan que hay otras polillas que han evolucionado para imitar exactamente esos mismos clics de interferencia, sin tener la capacidad tóxica de la polilla tigre original. Claro, se aprovechan del sistema. Solo para aprovecharse del miedo del murciélago a las polillas tóxicas. Puro mimetismo batesiano acústico. Y aquí es donde la guerra sensorial se vuelve aún más oscura. Sí. Porque el engaño incluye también la luz. Las luciérnagas son el ejemplo perfecto de esto. El caso de las luciérnagas del género Futuris es un estudio sobre cómo la coevolución puede ser absolutamente despiadada. Sí, Estelita. Las hembras de esta especie no solo brillan, sino que han descifrado el código Morse de luz de otra especie distinta, las Photinus. Exacto. Emiten esas señales luminosas precisas, con el intervalo exacto, para parecer una hembra receptiva de esa otra especie. Atraen a los machos incautos que creen que van a parearse. Y sorpresa. Y cuando aterrizan, las hembras Photuris se los devoran vivos. Es un hackeo total del canal de comunicación para convertirlo en un cebo mortal. Lo que demuestra que en la ecología de los insectos no hay innovación que no conlleve un riesgo mortal.
Toda esta presión selectiva tan brutal, ya sabes, escapar de murciélagos, evitar ser devorados por falsas parejas, comunicarse sin ser escuchados. Sí, Todo esto forzó un desarrollo anatómico que cambiaría el planeta para siempre. exacto. Todas estas adaptaciones, la armadura ultraligera de quitina, los sentidos externos, los reflejos hiperrápidos, todo eso sentó las bases físicas para la innovación definitiva. El vuelo. El vuelo, sostenido, son los únicos invertebrados que lo han logrado. Y según los registros evolutivos que tenemos, ocurrió una sola vez en toda la historia biológica. Una sola vez, sí. Pero, de nuevo, el mecanismo es completamente contraintuitivo si lo comparamos con lo que conocemos. Claro, es que en la mayoría de los vertebrados voladores, como las aves o los propios murciélagos, los músculos tiran directamente de los huesos del ala. Es un sistema directo. Tiene sentido. Pero en los insectos más avanzados, como las moscas o las abejas, el sistema es indirecto. Los músculos de vuelo no están unidos a las alas en absoluto. Espera, ¿cómo? ¿Y a qué están unidos entonces? Están unidos a las paredes del propio exoesqueleto torácico. Cuando estos músculos se contraen, deforman toda la caja del tórax. Es como apretar los laterales de una lata de refresco de plástico muy rígido. Ostras, es una analogía perfecta. Al apretar los lados, la parte superior salta hacia arriba y al soltar, vuelve a bajar de golpe. ¿Vale? Lo veo. Ese movimiento de la estructura torácica actúa como una palanca inmensamente poderosa que mueve las alas, que están unidas a los bordes. ¡Wow! Y este sistema de resonancia permite que un solo impulso nervioso inicie una vibración continua. Así logran que las alas de un mosquito batan cientos de veces por segundo. Mucho más rápido de lo que los nervios podrían disparar individualmente. Es que la física detrás de esto es magistral. Es pura eficiencia mecánica. Y esta maestría extrema del movimiento y de la física de fluidos en el aire no se queda atrás cuando miramos a la superficie del agua. Ah, los zapateros. Sí, al revisar los datos sobre los zapateros, o chinches patinadoras, se menciona que usan la tensión superficial para caminar sobre el agua. Pero lo que rompe los esquemas es otro mecanismo físico citado en los artículos. ¿Cuál? La propulsión de Marangoni. Insectos que escupen algo por la parte trasera para salir disparados por el agua sin mover las patas. A ver, ¿qué magia negra de la física es esta? Jaja, no es magia, es química. El efecto Marangoni se basa en los gradientes de tensión superficial. El agua tiene una tensión muy alta, sus moléculas se atraen fuertemente, formando una especie de piel elástica en la superficie. Sí, esa capita que parece que sostiene las cosas ligeras. Exacto. Pues algunos insectos terrestres que caen accidentalmente al agua secretan un líquido rico en lípidos o jabones por su abdomen. Vale. Este líquido rompe instantáneamente la tensión superficial justo detrás de ellos. Como el agua situada delante del insecto sigue teniendo una tensión superficial altísima, literalmente tira del insecto hacia adelante. O sea, el agua de delante los arrastra para intentar cerrar el hueco de tensión de atrás. Efectivamente, tira de ellos para intentar cerrar esa brecha. Es un sistema de propulsión a reacción utilizando química y física de fluidos pura y dura. Es alucinante. Toda esta maestría física, la capacidad de dominar la tensión superficial de los líquidos, de conquistar el aire y la tierra de esta manera, todo esto nos lleva a una de las contradicciones más grandes que plantean las fuentes hoy. A ver. Representan casi la mitad de todas las especies eucariotas del planeta. Se estima que hay unos 5,5 millones de especies de insectos. Y sin embargo, los datos muestran que apenas hay un centenar de especies en los océanos. Sí, es una paradoja súper interesante. Con toda su versatilidad, ¿por qué el mar está prácticamente vacío de insectos? Bueno, la biología evolutiva explica esto a través de la exclusión competitiva y la partición de nichos. Los insectos evolucionaron a partir de ancestros acuáticos. Vale. Pero cuando empezaron a diversificarse en tierra, los océanos ya eran un ecosistema completamente saturado. Sus parientes, los crustáceos, llevaban cientos de millones de años dominando cada nicho ecológico marino. Con formas hiperespecializadas, claro. Exacto. Intentar regresar al océano y competir contra organismos tan arraigados requería una inversión energética masiva. Era una batalla perdida de antemano. En cambio, fuera del agua era otra historia. Totalmente. En contraste, la tierra firme y sobre todo el cielo eran un lienzo ecológicamente en blanco. Respirar aire directamente mediante tráqueas y volar se convirtieron en sus ventajas asimétricas absolutas.
Claro, dominaron donde los crustáceos no podían llegar por su peso y su forma de respirar. Exactamente. Se dividieron el globo, digamos, el mar para los crustáceos, los continentes y la atmósfera para los insectos. Y claro, este dominio absoluto de los ecosistemas terrestres es lo que los ha puesto en un curso de colisión frontal y de profunda interdependencia con nosotros. Con la humanidad, sí. La revisión de las fuentes subraya cómo la humanidad ha construido civilizaciones enteras sobre los hombros de estos animales. O sea, la polinización por sí sola genera miles de millones en la economía agrícola global. 34.000 millones de dólares solo en Estados Unidos en un año. Fíjate. Es una barbaridad, y su impacto médico es igual de asombroso, que es algo que no se suele pensar. Hay aplicaciones médicas históricas y de vanguardia que son vitales. Por ejemplo, la terapia larval. Uf, eso suena un poco intenso. Lo es. Es el uso de larvas de mosca criadas en entornos estériles para aplicarlas sobre heridas severas. Madre mía. Sí, da un poco de grima, pero estas larvas secretan enzimas que disuelvan únicamente el tejido necrosado muerto y dejan intacta la carne sana. O sea que es más seguro que operar. Es un procedimiento muchísimo más preciso que muchos bisturíes y salva extremidades de amputaciones por infección. ¡Qué locura! Y en los laboratorios modernos, la humilde mosca de la fruta, la drosófila, sigue siendo la reina. Comparte el 70% de sus genes causantes de enfermedades con los humanos. ¡Ostras! Un 70%. Sí, sí. Comprender el envejecimiento humano, el cáncer o las enfermedades neurodegenerativas pasa directamente por estudiar el genoma de una pequeña mosca de la fruta. Es que es vital. Evidentemente las fuentes también abordan el lado oscuro de esta convivencia, las plagas agrícolas y su papel como vectores de algunas de las pandemias más devastadoras de la historia humana son innegables. Sí, la malaria, el dengue. Es una batalla constante. Sin embargo, los estudios a largo plazo que compilan los informes de hoy apuntan a una tendencia biológica que sinceramente es alarmante. Se observa una disminución constante en las poblaciones de insectos terrestres. Sí, los números no mienten. Un 9% por década aproximadamente. Es una cifra crítica. Es una caída libre. Y los factores detrás de este descenso no son ningún misterio en la literatura científica. Se señala la expansión agrícola, el cambio drástico en el uso del suelo, el empleo masivo de pesticidas. Pero hay un factor que me sorprendió muchísimo por su impacto. La luz, ¿verdad? La contaminación lumínica. Al parecer, la luz artificial destruye por completo su capacidad para orientarse de noche. Sí, es un fallo sistémico en su navegación. Piensa que muchos insectos nocturnos evolucionaron para usar la luna y las estrellas como puntos de referencia fijos para mantener un vuelo recto. Claro, objetos que están en el infinito. Exacto. Se llama orientación transversal. Al introducir millones de farolas y luces artificiales brillantes en nuestras ciudades, los insectos confunden estas bombillas con cuerpos celestes. Pero claro, la farola está a 3 metros, no en el infinito. En espirales agotadoras hasta que caen por extenuación o, bueno, son devorados por algún depredador espabilado. Para asimilar las implicaciones de esta disminución del 9% por década, creo que resulta útil pensar en una megaestructura corporativa. A ver, ponme el ejemplo. Es como si en una inmensa fábrica que produce todo nuestro alimento y recicla todo el oxígeno, se despidiera metódicamente a todo el personal de mantenimiento. Es una analogía muy dura, pero muy real. Los polinizadores, los basureros, los ingenieros químicos del suelo, todos están desapareciendo lentamente y la humanidad no tiene ningún plan de contingencia ni nadie entrenado para reemplazarlos. Es que esto plantea una pregunta importantísima. La ingeniería de los ecosistemas no admite atajos tecnológicos. Si colapsan las redes de insectos recicladores, como los escarabajos peloteros y las termitas, ¿qué pasa? ¿Que nos ahogamos en basura orgánica? Literalmente, la materia orgánica muerta se acumularía hasta sofocar por completo la capa fértil de la Tierra. Sin tierra fértil y sin polinizadores, la agricultura moderna simplemente deja de existir. El colapso total. Y fíjate, curiosamente, la ciencia alimentaria contemporánea sugiere que estos mismos animales ofrecen una solución a la inminente crisis global de proteínas. Ah, la entomofagia, comer insectos. Exacto. Consumir insectos ya es una práctica estándar para unas 3.000 etnias en todo el mundo. Sí, en Occidente nos choca, pero es lo normal en muchos sitios. Claro. Y requieren una fracción ínfima de la superficie, el agua y el alimento que necesita la ganadería tradicional para producir exactamente la misma cantidad de proteína.
Es eficiencia pura otra vez. Bueno, sintetizando todo el recorrido de este análisis profundo basado en la literatura científica de hoy, el viaje intelectual ha sido inmenso. Sin duda. Creo que para quienes nos escuchan se desmorona por completo la visión superficial del insecto como una simple molestia de verano. Esa es la idea. Al mirar bajo el microscopio, lo que aparece es una maravilla incomparable de bioingeniería. Criaturas forzadas a encogerse por la falta de oxígeno que logran ver en 3 dimensiones agitando su retina microscópica. Que confunden radares en guerras ultrasónicas invisibles. Exacto. Que viajan rompiendo la tensión del agua a base de química y que básicamente mantienen unido el tejido vivo del planeta. Comprender estas sutilezas mecánicas y biológicas de cómo operan en el mundo, pues no solo genera asombro, sino que revela su rol fundamental. Son los verdaderos engranajes de la vida terrestre. La invitación para la audiencia que escuche este análisis es bastante directa. La próxima vez que un pequeño invertebrado aterrice cerca, ya sea en el cristal de la oficina o en la rama de un parque, la propuesta es observarlo con otros ojos. Totalmente. No darles un manotazo sin más. Contemplar que es un diseño estructural optimizado a través de extinciones masivas, un descendiente distante de gigantes del Carbonífero, operando con una tecnología biológica que, sinceramente, desafía nuestra comprensión actual de la física y la neurología. Un diseño que va a continuar moldeando los ecosistemas terrestres muchísimo tiempo después de que nosotros hayamos dejado nuestra huella. Y precisamente en ese punto reside la reflexión final que sugiere todo este análisis. A lo largo de la conversación ha quedado clarísima su asombrosa plasticidad evolutiva. Han sobrevivido a todo. Han hackeado la comunicación lumínica, han dominado el geomagnetismo y han desarrollado enzimas para construir fibra de carbono orgánica a partir del aire. Ante la presión selectiva extrema que supone nuestro actual mundo industrializado, la duda que queda flotando es fascinante. ¿Hacia dónde van a evolucionar ahora? Exacto. ¿Hacia dónde dirigirán esa hiperadaptabilidad en los próximos milenios? Si un entorno hostil forzó el vuelo y el jamming acústico de la polilla tigre, no es descabellado preguntarse si las enzimas del futuro evolucionarán para descomponer, devorar y reciclar los polímeros artificiales y la contaminación química que definen nuestra era. Es una posibilidad biológica muy real. Quizás los verdaderos limpiadores del planeta de mañana ya estén discretamente zumbando a nuestro alrededor.